hermosa mañana. ¿Está de acuerdo conmigo? La gracia y el favor de Dios está sobre usted y está sobre nosotros. Él ha sido bueno, muy bueno. Hace rato cuando cantábamos uno de los cantos decía que el Señor arregló el caos en el que vivíamos y verdaderamente Él arregló el caos de nuestra vida y lo sigue arreglando todos los días. A veces son caos en los que nos metemos nosotros mismos, pero otras veces vienen caos a nuestras vidas que muchas veces no sabemos cómo salir solos de ahí. Pero tenemos uno que nos toma y que nos dice cómo, por dónde y de qué manera. Amén. Bueno, pues esta mañana quiero saludar a todos aquellos que a través de estos medios nos ven, a través de este instrumento que Dios utiliza para llegar a muchos lugares y poder bendecirlos con la palabra de Dios. Esta mañana estamos contentos y agradecidos de que usted y yo podemos estar aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien nos visita por primera vez esta mañana? Levante su manita si está por ahí que nos visita hoy, el día de hoy, o todos somos de casa. Creo que todos somos de casa. Bueno, pues, a ver, por acá. Acá tenemos una visita. ¿Se puede poner de pie para que la congregación le salude, para que la congregación sepa que está aquí con un propósito? Y le decimos, bienvenida, que Dios la bendiga. ¿Quién la invitó, mi hermana? Muy bien, quiere decir que la iglesia sigue trabajando. Bienvenida, gracias. Bueno, pues en esta mañana, en esta rica mañana, yo he sentido como el abrazo de Dios nos tiene ahí. El amor de Dios nos sigue sosteniendo. Aunque he visto desde la semana pasada un poco menos de gente, no sé si la gente ande fuera de la ciudad o qué está pasando, ¿verdad? Pero sabemos que esos lugares siempre estaban llenos y esperamos en el Señor que así siga siendo. Si usted extraña por ahí a alguien que se sentaba cerca de usted, échele una llamadita y pregúntele si está con alguna necesidad o por qué no lo hemos visto, porque nos gozamos cuando los hermanos estamos todos juntos en armonía buscando el alimento espiritual de Dios. ¿Le da gracias a Dios por esta comunidad? Amén. Tenemos que amar a nuestra comunidad. Tenemos que amar lo que Dios nos ha confiado y nos ha dado. Porque sabe, esto es una herramienta para nuestras vidas, donde congregarnos, donde alimentarnos, donde consolarnos unos a otros. Es maravilloso poder tener un lugar en una familia tan grande como la que es Ágape. Gracias, papá. Bueno, pues en esta mañana vamos a la palabra de Dios y acompáñenme allí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17. Voy a esperar un poquito porque sí me gustaría que me acompañaran. Me dice un amén cuando ya todos estemos ahí. El subtítulo dice, la nueva vida en Cristo. Amén. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Luego nos hace una invitación, dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y luego dice en el 25, por cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, o sea, se pueden enojar, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y ahí nos hace algunas observaciones, que dejemos lo que habíamos dejado. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Por último nos dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también
nos perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la palabra a través de las Escrituras que Dios habla esta mañana a nuestras vidas. Y es muy clara la palabra, es un manual precioso que nos dice cómo vivir en los tiempos actuales, que nos dice qué nos debemos de quitar de nuestra vida. En la palabra de Dios siempre vamos a encontrar dirección para nuestro rumbo, dirección para seguir caminando, dirección para obedecer su palabra. Muchos se pierden por falta de conocimiento, pero si algo hay en Comunidad Ágape es el deseo y el anhelo de traer enseñanza fresca al corazón de los que vienen, para que no digan, yo no sabía, a mí nadie me dijo. La semana pasada, Pastor Memo estuvo hablando sobre un tema muy interesante y muchos de ustedes en lo largo de la semana que nos vimos nos hicieron comentarios que qué tremendo es el don de la palabra en nuestras vidas, ¿verdad? Qué tremendo es esta enseñanza que Pastor Memo nos habló sobre el poder de nuestra lengua, ¿verdad? Él mencionó algunos versículos y en ellos el de Proverbios 18:21, donde dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, ¿verdad? Nosotros queremos tratar de tener un seguimiento, no meter una ensalada, sino hablarles a ustedes de algo que los lleve a su vida a continuar con dirección para que lo pueda usted poner por obra en su propia vida, todos los días en nuestras luchas diarias. El día de hoy quiero compartir cómo a través de nuestros pensamientos surgen actitudes y palabras y decisiones equivocadas a través de lo que nuestros pensamientos son bombardeados. Usted y yo somos tripartitas, somos espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma están todas nuestras emociones y tenemos la oportunidad de escuchar tres voces, que es la voz de nosotros mismos, la voz de Dios, pero también la voz del enemigo, de nuestro adversario. Dice la palabra de Dios que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hoy en la mañana en una de nuestras clases hablábamos sobre el llamado y recordé cómo cuando Dios me encontró, nosotros nos fuimos a abrir una misión en el kilómetro 13 y me acuerdo que al tocar casa por casa podíamos ver cómo la gente vivía sin conocerle por sus respuestas, por lo que nos decía, por lo que hablaba, por sus actitudes. ¿Sabe? Había gente que estaba bien tomada ahí afuera en sus galerías y cuando nosotros llegábamos, no queremos nada con los hermanos, con los aleluyas, así nos corrían, ¿verdad? Otra gente decía, ay, qué bueno que vino, tengo una necesidad, mire, pásele, que no sé qué tanto. Y bueno, ahí aprovechábamos y les hablábamos de la invitación que íbamos a hacerle, ¿verdad? Entonces, nuestras circunstancias, nuestras situaciones marcan mucho la pauta de nuestras vidas según lo que vivimos. Los hijos de Dios tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios. Los hijos de Dios tenemos que buscar día a día su dirección y su rostro para vivir de acuerdo a su voluntad y para no ser engañados. Yo quiero decirle que este último, el adversario, tiene una habilidad muy grande para hablar a nuestras vidas con mentira, porque Él es el padre de la mentira. Pero yo quiero decirle esta mañana que Dios lo hizo con un propósito grande. Lo diseñó con propósitos grandes y lo más maravilloso, lo hizo a su imagen y semejanza. A mí eso me emociona mucho porque si Dios me hizo a la imagen y semejanza de Él, quiere decir que sus atributos, si yo permanezco fiel, si yo tengo a Jesucristo en mi vida, un día voy a alcanzar lo que Dios tiene, también yo lo puedo hacer en su nombre, nunca por nosotros mismos. El único perfecto es Jesús. Amén. El único perfecto es Dios. Es indudable el poder que tiene nuestra boca. De ella pueden salir palabras de bendición y pueden salir palabras de maldición. Podemos construir con nuestras palabras, pero también podemos derribar. Debemos tener mucho cuidado con el uso que le damos a las palabras. Y una de las cosas que como cristianos debemos hacer es aprender a hablar de acuerdo a la voluntad de Dios. El primer paso para hablar con la voluntad de Dios es conocer su palabra. Tener siempre presente que el manual está en la palabra de Dios, en la Biblia. El primer paso es bendecir. Si usted no se quiere equivocar, bendiga.
es exaltar el nombre de Jesús y saber que todo lo que usted hace, usted es un representante de Jesucristo. Es afirmar. ¿Se acuerdan que en la vez pasada que me tocó compartir, hablé sobre la forma de comunicarnos? Y hablé que afirmar a la gente que está a nuestro lado es muy importante. Es decirle a la gente, vas bien, si puedes, Dios dice que todo es posible. Afirmarlos es reconocer en ellos los atributos, los dones que Dios ha puesto en ellos y alentarlos para llegar a alcanzar el propósito para el cual ellos fueron creados. Dios nos hizo de una manera muy especial, a ti y a mí. Tenemos la capacidad de escuchar esas voces. Pero como les decía, el adversario, que es un mentiroso, es el padre de la mentira. Pero también dice en Juan 8, 31 y 32, que la verdad nos hará libres si permanecemos en él. Mucha gente dice, es que la verdad nos va a hacer libre. Pero muchas de las situaciones que estamos viviendo son mentiras. Mentiras que nosotros hemos aceptado en nuestras vidas, mentiras que han venido a tomar vida porque nosotros les dimos la autoridad o el permiso de que tuvieran poder en nuestras vidas. Sabe que a lo largo de muchos años uno de nuestros ministerios ha sido la consejería. Y recibimos a mucha gente en la sala de nuestra casa y a otra mucha aquí en la congregación. Y yo quiero decirle que nuestro adversario no es nada ingenioso. Él siempre usa las mismas mentiras. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que caemos en las mismas mentiras de él. Él no tiene poder, él está debajo de nuestros pies, fue vencido. Pero nosotros abrimos puertas cuando le damos la autoridad de creer sus mentiras, que es a través de los pensamientos que llegan a nosotros. Entonces tomamos actitudes que nosotros nos volvemos legalistas muchas veces. Y más si estamos respaldados por alguien que nos diga, esto es una verdad con la cual puedes actuar y ejecutar. Yo quiero hablarle hoy en este día de 6 mentiras, hay muchas que él usa, pero hoy quiero hablar de 6 mentiras con las que hemos estado trabajando con mucha gente a lo largo de todo el tiempo que Dios nos ha permitido trabajar para él. Nosotros tenemos 43 años de haber conocido a Jesucristo y desde un principio Dios nos llamó a servirle, pero han sido procesos donde Dios poco a poco nos ha ido confiando algunas otras cosas. Pero desde siempre algo que yo vi es que la gente acudía a nosotros cuando están muy desesperados, en problemas, angustiados, cuando no ven la salida, cuando han dejado como último recurso a Dios. Y Dios siempre debe ser el primer recurso en nuestras vidas. Acudir a Él nos va a dar la seguridad de que Dios está en el asunto y Él tiene una solución para nuestro problema. Lo que está haciendo el enemigo en la actualidad es destruir familias enteras, destruir matrimonios, los hijos contra los padres, las nueras contra los suegros, la suegra contra la nuera, y esa es una de sus armas preferidas. Pero para que Él pueda llevar a cabo su trabajo, usted y yo tenemos que aceptar esas mentiras. Y cuando usted y yo aceptamos las mentiras que Él susurra a nuestra vida, le damos vida y es cuando le damos el poder y la autoridad sobre nuestras vidas. Él no nos puede poseer, pero sí nos puede atormentar cuando somos débiles y no tomamos la palabra de Dios como un escudo en nuestras vidas. A Él no se le combate peleando, a Él no se le combate con nuestras propias armas. Él es derrotado con la palabra de Dios. Es la forma en que Él es derrotado. Una de las primeras mentiras que hemos visto a lo largo de este tiempo en nuestras vidas es que la gente llega y nos dice que la palabra de Dios no trae sanidad a la familia. ¿Cómo que no? En la palabra de Dios están todos los secretos guardados del corazón de Dios, revelados a través del Espíritu Santo a hombres que pusieron sus vidas y dieron sus vidas por llevar el Evangelio, por llevar la solución a la vida de otros. La palabra de Dios trae sanidad a la familia completa, a los hijos. La palabra de Dios es la que trae sanidad al corazón quebrantado. Jesús hizo un acto de amor poderoso en la cruz del Calvario. Nos redimió del pecado, de la enfermedad y de la ley incluso. En Gálatas 3, 13 y 14
Dice que Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Y si el Señor nos redimió de la maldición de la ley, es porque Él sana los cuerpos, los espíritus, las mentes, las relaciones, los matrimonios, cualquier situación que estemos viviendo. Para Dios nunca es demasiado tarde. Nosotros a veces le ponemos al Señor las condiciones y le decimos, esto ya no va a funcionar, esto ya no tiene remedio. Es que esto tiene una base que aquí dice que ya no puedo seguir adelante. Pero yo quiero decirle que para Dios nunca es demasiado tarde. El Dios que usted y yo tenemos esta mañana lo honramos por ser el Dios de las oportunidades, por ser el Dios que rescata del hoyo a aquel que por sí solo no puede. Es aquel que un día, a pesar de la vida que usted y yo estábamos viviendo, tuvo el amor de mirarnos y decir, quiero que sea mi hijo. No me importa su pasado, no me importa su presente, yo tengo un futuro en mis manos para él. Ese Dios que un día nos dio la oportunidad a ti y a mí, es el Dios que merece que nosotros le creamos a la palabra de Dios antes que las palabras que pueda susurrar el enemigo a nuestra cabeza, a nuestros pensamientos. Amén. Hay tantas personas heridas el día de hoy que no conocen la palabra de Dios. Gracias a Dios, tú que estás aquí en este lugar, tú conoces las herramientas. Ellos solo saben que están desesperados y que necesitan ayuda. Mucha gente llega así a nuestras casas, algunos convertidos, otros inconversos, llegan con un SOS, con una palabra de auxilio, con una palabra de ayúdame, y bendito sea Dios, porque el manual que siempre tenemos a la mano es su palabra. Y en ella encontramos la solución a cada situación específica que usted y yo podamos vivir. Dios desea sanar su familia, Dios desea sanar su matrimonio, pero sobre todo Dios desea sanar su corazón. No acepte las mentiras del diablo. La segunda mentira que hemos visto mucho a través de este tiempo de consejería es una mentira que continuamente, a mí a veces me da risa, porque le digo, él no es nada estratégico, usa las mismas mentiras. Usted debe empezar de nuevo, le dice Satanás, y uno se emociona porque dice, sí es cierto, el caos de mi vida necesita un cambio, yo necesito un nuevo inicio, pero ahí viene él a susurrar, eso es verdad, nosotros siempre tenemos que empezar todos los días, pero en la voluntad de Dios. Entonces él viene y le dice, has hecho un caos de tu vida, todo lo que has hecho no sirve para nada, te equivocaste en todo lo que has hecho. Y viene y empieza a hacer que uno se sienta miserable, deprimido, y entonces empieza uno a buscar una solución en sus propias fuerzas, y él viene y susurra al oído y dice, un nuevo comienzo, nueva vida, nuevo esposo, nuevo matrimonio, nueva situación económica. Y yo le quiero decir una cosa, él es un imitador, él sabe lo que Dios tiene para usted, pero él lo tergiversa. Y lo cambia de una manera que usted a veces sutilmente lo recibe. Usted no necesita un nuevo cónyuge. Si usted está pasando por una crisis matrimonial, yo quiero decirle que usted lo que necesita es morir a su yo y buscar la dirección de Dios. Usted tiene la mejor esperanza para volver a empezar de nuevo dentro de ese matrimonio que Dios le confió. Él le va a hacer creer que ya no hay salida, que ya no hay solución, que para su vida y para su matrimonio todo está fracasado. Definitivamente yo quiero decirle esta mañana que un nuevo matrimonio no es la respuesta que viene de Dios. Dios sabe más que tú y que yo, y Dios no está a favor del divorcio. Yo te lo digo esta mañana, porque es una de las cosas que se está moviendo actualmente de una manera asombrosa. Cada día son más, y no la gente del mundo, desgraciadamente. La gente cristiana está buscando la solución en el divorcio. Y yo quiero decirle que el divorcio no es la solución. No es una nueva pareja en su vida lo que le va a traer a usted la felicidad. Usted no necesita otro cónyuge. Usted necesita a Jesús. Usted necesita empezar a buscar qué es lo que Dios quiere y empezar a morir a su yo. Porque una de las cosas que hacemos cuando nos casamos es que dice, me caso para ser feliz. Yo quiero decirle que nos debemos de casar para ser feliz a los que Dios nos confía.
Cuando yo dejo de pensar en mí, en el yo puedo empezar a sentir como Jesús, en el amor, en el perdón, en la sabiduría que viene de Él. Yo no puedo ser egoísta y pensar solamente en lo que yo deseo, sino en lo que Dios me ha confiado. En estos días, platicando con mi esposo, yo le decía a mi esposo que estoy viviendo los mejores años de mi vida. Yo le decía a él que se ha hecho realidad en mi mente, no en su totalidad, porque Dios sabe que siempre está trabajando Dios con nosotros y sus procesos. Pero Romanos 12:12 vino a cambiar mi vida, vino a transformar mis pensamientos. A través de la palabra vine a entender que los pensamientos que había en mí no eran del todo de Dios en muchas ocasiones, según mi estado de ánimo, según la situación que vivía, según a lo que yo me exponía. Entonces me di cuenta que yo tenía que empezar a cambiar mis pensamientos por los pensamientos de Dios. Mis pensamientos, mis situaciones por la voluntad de Dios. Y entonces empecé a dejar de ver las cosas naturales para buscar las sobrenaturales. Yo le decía a mi esposo que cuando yo dormía a su lado y despertaba y lo veía dormido a un lado mío, yo decía, aquí está el hombre, el esposo que Dios me dio. Y sí, gracias Señor por este esposo que duerme a mi lado. Pero ¿sabe una cosa? Conforme se fueron renovando mis pensamientos, Dios empezó a darme una manera diferente de ver a mi esposo. Y yo le decía a mi esposo que yo nunca le dije gracias por pagar la luz, por pagar el teléfono, por pagar el gas. Nunca le dije en todos los años de matrimonio. Hasta que fueron renovados mis pensamientos, me di cuenta que Dios había puesto a mi lado a un proveedor que estaba supliendo mis necesidades. Para mí era su obligación, era su rol y era algo con lo que Él debía de cumplir ya si no lo cumplía. La verdad, nunca fui una mujer agresiva en ese aspecto, pero conozco a muchas mujeres agresivas en ese aspecto. Han llegado hacia la casa. Pero yo quiero decirle que ahora yo le digo a mi esposo, gracias porque me vistes, gracias porque me alimentas, gracias porque te haces cargo de proveer todo lo que yo necesito para la casa. Y cuando lo veo ahí dormido, lo único que sale de mi corazón es pedirle a Dios que renueve sus fuerzas, que le dé salud, que me dure muchos años. Pero yo quiero decirle que no siempre fue así. Yo quiero decirle que había días en que yo oraba por él y decía, cambia este hombre, Señor. Quítale ese carácter que tiene, papá. Cuando Dios lo había creado con un carácter, con un propósito. Papá, pero que me entienda, porque, ay, pobrecitas, a veces somos tan víctimas. Otra mentira del diablo que llega y nos susurra, pobrecita de ti. Y lo peor de todo es que lo aceptamos. Usted y yo somos victoriosas en Cristo Jesús. Y usted y yo vamos a alcanzar las promesas de Dios en la medida que le creamos a Dios. Cuando nuestro yo empieza a morir, yo no lo he logrado del todo, pero créame que lo estoy intentando con todas mis fuerzas, cada día. Cuando tú logras que tu yo muera, cuando asistes al funeral de esos sentimientos humanos que no nos dejan nada bueno, empezamos a ver la gloria de Dios en nuestros hijos, en nuestra familia, con los que convivimos. La gente tiene deseos de estar a tu lado, no te sacan la vuelta porque eres alguien que tiene algo que dar positivamente. Pero cuando nosotros nos metemos en las mentiras que el diablo susurra en nuestras vidas, como que te casaste con el hombre equivocado o con la mujer equivocada. Porque para Dios no hay género, nos está hablando en esta mañana no nomás a los hombres o a las mujeres. Yo porque soy hombre, mujer, perdón, a veces así hablo, como que le hablo a las mujeres. Pero la verdad es que esto es un mandato de Dios en su palabra. ¿Amén? ¿Lo está recibiendo esta mañana? Amén. Bueno, pues yo quiero decirle que cuando el enemigo viene y le dice, te casaste con el hombre equivocado. Mira qué piadosa y qué cristiana eres tú. Y mira ese hombre mundano que no quiere saber nada de Dios. Yo te digo en esta mañana que es una gran mentira. Cuando usted se casó, cuando usted hizo sus votos, su cónyuge creyente o no, usted creyente o no, estuvo delante de Dios. Y Dios fue testigo el día de su boda del pacto y los votos que fueron hechos delante de Dios. Y yo quiero decirle esta mañana, no permita que el diablo le robe lo que Dios le ha confiado.
Porque muchas veces, porque nosotros no le preguntamos a Dios con quién nos íbamos a casar, escogimos porque qué guapo, qué bonito me hablaba, cómo me llegaba a través del oído, que la mujer a través del oído, ¿verdad? Y wow, yo no le pregunté a Dios si ese es el que Él quería para mí. La verdad es que yo lo escogí, pero ya estando adentro me pareció como que me había equivocado. Yo quiero decirle esta mañana que cuando Dios permitió que usted se casara, no es que Dios se haya equivocado. Dios lo permitió con un propósito. Y a cada una de las mujeres esta mañana les quiero decir que el esposo que usted tiene, Dios se lo confió. Que la esposa que usted tiene, varón, Dios se la confió. Para que cada quien en el rol que nos toca estemos cumpliendo con lo que Dios espera de nosotros. Y bueno, a Él le tocó ser proveedor, a Él le tocó ser sustentador en mi vida, a Él le tocó muchas veces ser el que me daba ánimo, pero yo comprendí que Dios esperaba de mí que yo tuviera palabra de ánima, palabra de reconocimiento, palabra de admiración, para que Él pudiera sentir esa fuerza que viene de Dios a través de su ayuda idónea. Si usted no admira a su esposo, pregúntele a Dios, ¿qué estamos haciendo mal? Que no me permite ver en él lo que tengo que admirar. Porque quiero decirle que no es Dios que no lo deja ver a su esposo como es. Son nuestros pensamientos humanos y la voz de Satanás que nos está susurrando que nos casamos con el hombre o la mujer equivocada. ¿Ok? Entonces, usted no se casó fuera de la voluntad de Dios. Desde el momento en que Dios lo permitió, tenía un propósito. La cuarta mentira que Satanás usa en nuestras vidas, y esta, ¿cómo afecta los corazones? Viene y nos susurra y te dice, tú has sido demasiado herida, has sido demasiado lastimada para volver a amar y para volver a perdonar. Yo quiero decirle que el perdón es la más hermosa arma que Dios nos confió y es un don de Dios. El perdón es un don de Dios. Y nosotros a veces vemos cuándo sí podemos perdonar y cuándo no podemos perdonar. Nos atrevemos a etiquetar los pecados y decir, este es un pecado chiquito y esta es una falta muy grave y muy seria. Cuando la palabra de Dios dice que todo pecado que es confesado con genuino arrepentimiento tiene perdón delante de Dios. Cuando nosotros tenemos el deseo de un cambio verdadero en nuestras vidas, ese Dios de oportunidades que esta mañana te está hablando, te dice, yo te perdono. Pero nosotros, como seres humanos, déselo. Si se lo va a dar, déselo fuerte. Porque Él es el que perdona nuestras vidas. Él no pone en una balanza tu pecado si es pequeño o si es grande. Él solo ve el propósito con el que te creó. Él solo sabe que desde que te permitió llegar a la matriz de tu madre, ya tenía un propósito específico para tu vida. Y quería que tú fueras un testigo fiel de su amor, de su perdón y de su palabra. Nosotros somos esos libros abiertos que la gente tiene que leer. Nosotros somos los que somos encargados de decirle a la gente que hay una vida diferente. Pero sabe que cuando el enemigo viene y susurra a nuestro oído esas mentiras que les estoy mencionando, nos convertimos igual que todo el mundo y actuamos igual que todo el mundo. Y yo quiero decirle que usted es un hijo de Dios, está en un reino diferente en esta tierra y nosotros podemos hacer la diferencia. Si usted está convencido del papá que tiene, si usted está convencido de la ley que está escrita para usted y para mí por la gracia y el amor de Jesucristo, no podemos actuar igual que todo el montón. Somos del monte, pero del monte de Cristo. No del montón como todos los que actúan. Proverbios 15:13 nos dice, en la parte B, la parte baja dice, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. No quiero decirle esta mañana que es mentira que usted no se debe de abatir, pues cuando las ofensas llegan nos duelen. Somos seres humanos de carne y hueso, y por ahí dicen un pedazo de pescuezo. Pero es cierto, nosotros podemos dolernos, podemos sentir el daño que la gente hace sobre nuestras vidas, sobre todo los que amamos, pero nuestro estado no debe permanecer ahí. Nuestro estado debe buscar el cambio que viene a través de la gracia y el perdón de Dios.
Ahí está la solución de nuestras vidas. Nosotros dice que nos da permiso de airarnos, dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que no llegue la noche en que usted ya puso en paz. Yo le voy a decir una cosa, eso en mi vida ha sido tan constante, pero no espero que llegue la noche. En el momento en que el Espíritu Santo me revela que actúe mal, en ese momento trato de poner solución. Si ofendí, pido perdón. Si me ofendieron, perdono. Porque sabe una cosa, nosotros somos los que alimentamos y retroalimentamos los pensamientos. Y si estamos duro y duro y si se lo cuento a él y luego se lo cuento a ella y luego se lo cuento a él y luego voy con la pastora Josefina y le cuento lo que me hicieron daño, cada vez que estoy contando yo me sigo lastimando. Y en lugar de salir de ese proceso me estoy metiendo en una cueva oscura que trae resentimiento y ahí viene el pecado a mi vida. Por eso yo le digo que en cuanto usted reciba el Espíritu Santo que le dolió, ¿se vale? Pero vaya delante del que todo lo puede y dígale a papá, papá, esto me ha dolido mucho. ¿Sabe una cosa? Satanás no es omnisciente ni omnipresente. Él no sabe nada de usted. ¿Sabe quién le dice a Satanás lo que a usted no le gusta y lo que no le duele? Usted. Cuando usted dice, esto yo no lo puedo soportar, ya le está dando un arma ahí para que vaya contra usted. Todo puedo aguantar, menos esto. Todo puedo perdonar, menos esto. Nuestra boca se está abriendo para darle al enemigo las armas que él no conoce en nuestra vida. Cuando yo voy delante de Papá Dios y me quejo, él oye lo que yo me quejo, lo que a mí me duele, lo que no soportaría. Y allí es donde él empieza a urdir el plan para empezar a molestarlo, para empezar a torturarlo, ya que no puede poseerlo. Pero muchos cristianos caen en sus mentiras y deciden tomar decisiones propias sin la voluntad de Dios. Personalmente, yo he sido herida, he sido rechazada, he sido afligida muchas veces, pero quiero decirte que hasta el día de hoy no ha habido una sola herida, no ha habido un solo quebrantamiento en mi corazón que Dios no haya sido capaz de sanar en mi vida. Cuando usted es libre de heridas, puede descubrir que el amor de Dios está en usted. Esa es una verdad maravillosa. Cuando usted permite que sus heridas sean tratadas por el Señor a través del perdón, usted viene a descubrir que usted puede amar como Dios ama. Que usted puede amar igualito que Él nos amó a nosotros. Vamos a ver, vamos al Salmo 147, acompáñeme. Ahí en el Salmo 147, 3. Dice, bueno, desde el 1 vamos a ver, ¿por qué es bueno cantar salmos a nuestro Dios? Porque suave y hermosa es la alabanza. Yo quiero decirle esta mañana que la alabanza no permite a Satanás entrar. Él no soporta la alabanza. Cuando usted alaba a Dios, cuando usted lo exalta, Satanás sale corriendo. Jehová edifica Jerusalén y a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Tú quieres que Dios vende tus heridas? Pues ya sabes a quién debes ir. A veces no es sano ir con la comadre, con el compadre, con la tía, con el compañero de trabajo y estar contando y contando y contando lo que nos hace daño, porque lo estamos retroalimentando. Sí es bueno que si usted solo no puede, busque un mentor, busque un consejero que sabiamente le pueda hablar a través de lo que Dios tiene para usted. No uno que vive en el mundo y que le va a dar un consejo de acuerdo al mundo y que le va a dar una salida falsa en la que usted no pueda encontrar la paz espiritual que Dios tiene para usted. Las mentiras de Satanás son reales, pero la vida en nuestras vidas se la damos nosotros cuando aceptamos lo que Él nos susurra. Tú no puedes vivir con un corazón quebrantado. Es una ley que no puede estar dentro de los cristianos. Así, con un corazón quebrantado no podemos caminar en fe. Muchas veces dicen, ¿por qué no se hace realidad la palabra de Dios en mi vida? Si yo creo, sí creemos, pero nuestra medida de fe está enanita, no la hemos dejado crecer.
Nuestra medida de fe no alcanza para ver lo sobrenatural de Dios. Estamos caminando en lo que nuestros ojos ven, nuestras circunstancias. Y un día Dios me dijo, Pati, no confieses con tu boca lo que tus ojos ven, sino lo que has creído y lo que esperas. Y dije, qué bonito mensaje me dio Dios, pero ponerlo en práctica no fue tan fácil en muchas circunstancias. Cuando los médicos me decían, ya no hay tiempo, se acabó, no era fácil decir, no confieses con tu boca lo que tus ojos ven o lo que tu cuerpo siente. Ahí tenía yo que poner en obra lo que he creído y lo que espero en el Señor. Y entonces necesitaba de toda la fe para poder caminar de una manera diferente a lo que los médicos me decían. Y muchas veces, esa fe me libró de caer en garras del enemigo, porque lo primero que pone en tu vida es miedo. El temor se apodera de nosotros. Voy a hablarte de la quinta mentira que él usa, que está siendo usada muy, muy naturalmente, aunque no debe ser natural en este mundo. Dice Satanás, en caso de adulterio, y aunque la palabra también lo dice, su matrimonio tiene que finalizar. Recordaba en estos días el caso de la mujer adúltera. En el Antiguo Testamento, cuando una persona lo pescaban o lo descubrían en adulterio, la muerte era la pena que se le daba a esa persona. Si eso siguiera ejerciendo en este mundo, había muchos muertos, la verdad. Pero Jesús vino a cambiar esa ley, como quitó la maldición de nuestras vidas, como quitó la enfermedad, como quitó el pecado a través de su sangre preciosa. Con su ley de amor, Él vino a cambiar esa ley de muerte para el adúltero, para la adúltera. Pues ese día encontraron ahí a una mujer en pleno adulterio. Yo siempre me he puesto a pensar, porque yo soy muy fantasiosa, me gusta irme como si estuviera viviendo la historia. Cuando leo la palabra de Dios, me gusta irme a aquel tiempo. Y yo digo, qué metiches los que anduvieron viendo a la mujer que cometió el adulterio, que no tenían cosas que hacer para andar viendo la vida de otros. Y muchas veces así estamos, viendo la paja ajena y no la nuestra. Y bueno, pues la descubrieron, ¿verdad? La sacaron de su casa, se la llevaron ante Jesús y le dijeron, la ley dice que al que se pesque en adulterio, lo maten. Ya todos estaban agarrando sus piedritas ahí porque la muerte en esa ocasión tenía que ser con piedras, apedrada. Bueno, eran peñascos, no cree que agarraban una piedrita. Pues para matarla ustedes saben que no va a agarrar una piedrecita, va a agarrar una piedra grande. Y pues todos ya tenían su arma en la mano para tomar la ley que estaba escrita, porque para eso eran bien buenos, ¿verdad? Y cuando Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Oiga, yo creo que el que había agarrado la más grandota, simuladamente la bajó, se dio media vuelta y dijo, si a mí me investigan, esto no va a salir bien. Y así uno a uno se fue yendo, hasta que no quedó ninguno, dice la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, mujer, nadie te condena, vete y no peques más. Jesús es capaz de perdonar el adulterio. Nosotros, hombres y mujeres, debemos ser capaces de perdonar el adulterio para rescatar una familia, un matrimonio, unos hijos. Es cierto, es una falta muy grave que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se habla que es por la única causa por la que se puede llegar a un divorcio. Pero existe el perdón. En estos días leía un libro, el testimonio de una mujer que fue a ver a su pastor y que le dijo, pastor, mi matrimonio se acabó. Sucedió lo que no puedo perdonar. Y el pastor le dijo, ¿qué pasó? Mi esposo me fue infiel. Y yo siempre dije, pastor, que una infidelidad no la iba a perdonar. El pastor le dijo, además, pastor, estoy en mi derecho, me quiero divorciar. Y el pastor le dijo, mira, la decisión es tuya. Yo no te puedo decir ni déjalo, ni quédate con él. La decisión es tuya. Lo que sí te puedo decir es que antes de que te divorcies, deja que se enfríe ese corazón quebrantado, le dijo el pastor.
te voy a dar una tarea por un mes y dentro de un mes venimos y hablamos para el abogado y los papeles y lo que tú quieras, le dijo el pastor. Y aquella mujer, como era una mujer obediente, temerosa de Dios, bajo autoridad de su pastor, se fue a su casa, se llevó la tarea. Y la única tarea que el pastor le dejó fue, vas a orar por él durante este mes. No le dijo, perdónalo, ni vas a orar por él durante. ¿Y qué voy a orar, pastor, si ni me sale orar por él? Estoy tan enojada. Y le dijo el pastor, pídele al Espíritu Santo que te guíe y ora lo que el Espíritu Santo te dé. Aquella mujer se fue a su casa y empezó a orar por su marido. Y dice que los primeros días no le salía una sola palabra de su boca y nomás, bueno, Señor, en obediencia, porque mi pastor me dijo, pues estoy orando por este hombre. Ni siquiera el nombre de él quería decir. Pasaron los días y la mujer empezó a decir, Señor, yo no sé qué llevó a este hombre a cometer el adulterio, pero quiero pedirte, Señor, por él. Mi pastor me dijo que tengo que pedir por él. Y quiero que tu gracia y tu favor se posen sobre este hombre. No lo entiendo, Señor, pero te lo dejo a ti. Y pasaron los días y empezó a decirle, Señor, amo a este hombre. Y empezó a reconocer que el amor que había en su vida era más grande que el pecado que se había cometido dentro de él. Habló con su esposo. Pero para esto se cumplió el mes. Llegó con su pastor y le dijo, pastor, he cumplido con la tarea que me dejó. ¿Y qué resultado hubo, hijita? Pastor, ya no me quiero divorciar. Quiero luchar por mi matrimonio, pero tengo mucho miedo, pastor, que mi esposo no quiera dejar esa otra mujer. Dijo, invita a tu esposo a que venga conmigo. Vamos a platicar los tres. Y se hizo una consejería con los tres. Y entonces se le preguntó al esposo si quería seguir al lado de aquella mujer. Y le dijo, pues sí quiero, pero no puedo. Bueno, la misma tarea se la dio al esposo. Ore un mes por su mujer. El hombre no era cristiano. Y entonces no era tan fácil para el hombre tomar la actitud que tomó la mujer. Pero yo quiero decirle que ese testimonio termina en que decidieron luchar por su matrimonio y se pudo dar perdón al adulterio y edificar nuevamente en el Señor. Él tuvo que reconocer que se había casado con ella sin amarla. Que se había casado porque le gustaba, que se había casado por el cuerpo que tenía, que se había casado porque tenía una posición mejor que él. Y le dijo el pastor a aquel hombre, ¿usted le gustaría conservar su matrimonio? Dijo, pues al principio pensé que no, pero pues al ver la actitud de ella creo que sí. ¿Cómo puede cambiar los pensamientos una actitud correcta delante de Dios? Y entonces se dieron la oportunidad de volver a empezar. Y yo quiero decirle que como la mujer adúltera, Jesús no los condenó. Y les dio una nueva vida, un nuevo matrimonio. Y hoy ambos sirven al Señor. Es tan importante la decisión que tomemos, pero la decisión es nuestra. A veces podemos tener bases bíblicas, pero acuérdense que lo del divorcio se hizo por causa de todas las situaciones que estaban sucediendo, porque no había una causa. Y la única que se permitió fue la del adulterio. Pero si usted como mujer o usted como hombre ha sido adúltero, una tiene que dejar de serlo, dos tiene que perdonarse a sí mismo y tres tiene que volver a edificar en el nombre de Jesús. No quiere decir que no hay una oportunidad para usted, no quiere decir que el adulterio no puede ser perdonado, pero sí tenemos que cambiar de rumbo y de dirección para que permaneciendo en Jesús seamos nuevos hombres que dejemos la vieja manera de vivir y empecemos a buscar la manera de vivir de Dios. Dale un aplauso al Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús vino con una nueva ley, la ley del amor y del perdón. Y si Jesús pudo hacerlo, quiere decir que usted y yo, hechos a su imagen y semejanza, podemos hacerlo también. Hay que recordar que cuando nosotros fallamos, chiquito, grandote, Dios nos perdonó. Nosotros no debemos guardar falta de perdón en nuestro corazón. El adulterio es una falla muy seria y muy grave, pero todo pecado que es confesado con arrepentimiento genuino, Dios lo perdona. Por último, voy a compartirte otra mentira que Satanás susurra. Son muchas, pero hoy nada más traje 6. Y es la frase que susurra a nuestro oído y dice, este no va a cambiar,
esta no va a cambiar, este no tiene remedio. Eso es algo que continuamente viene a nuestras vidas y juzgamos y etiquetamos a nuestros más cercanos. Es que él, mula nació y mula se va a morir. No, perdóneme. Porque Dios en sus propósitos tiene otro diseño para sus hijos. Pero para que el diseño de Dios se cumpla en nuestras vidas, nosotros tenemos que morir a nuestro yo y dejar que Jesús reine en nuestras vidas. Cualquiera de nosotros tiene derecho a un cambio. Cualquiera de nosotros puede tener una diferente forma de actuar, de hablar y de conducirse. Dice, decirte que no es lo que ven tus ojos, que Dios puede cambiar corazones, es mi deber esta mañana. Te voy a hablar de 2 hombres nada más, que si usted decía, estos no podían cambiar, y son bíblicos. Uno de ellos fue Saulo. Saulo fue un perseguidor de los cristianos. Él estuvo presente junto a los que mataron a Esteban. Yo quiero decirle que Esteban, antes de morir, él oró por él y por sus enemigos. ¿Cómo sería posible que alguien como Saulo llegara a conocer a Jesús? Pero Dios lo trajo a Saulo en un punto donde su corazón cambió. Si usted quiere saber, busque en la Biblia qué fue lo que Dios hizo con Saulo. Pero quiero decirte que también tu corazón puede cambiar y ser transformado por Dios. De un perseguidor de cristianos que los mataba, que no tenía misericordia, aunque él estaba cumpliendo con su trabajo, pasó a ser un hombre de Dios. Otro de ellos fue Jonás, un hombre pues desobediente, ¿verdad? Lo conocemos. Por ahí hay un cantito que dice, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Yo quiero decirle que Jonás iba en un barco, y ese barco iba teniendo una tragedia tremenda dentro de esa embarcación, ¿verdad? El barco estaba a punto de hundirse, tuvieron que tomar algunas estrategias como tirar las cargas para que se hiciera más ligero el barco, hasta que se dieron cuenta quién era el verdadero problema. Se dieron cuenta que Jonás era la causa de aquellas angustias por las que estaban atravesando. Y no lo pensaron 2 veces, lo lanzaron por la borda y bueno, ya sabemos cómo termina esta historia. La palabra de Dios dice que Jonás fue tragado por un pez. No era una ballena, no dice ahí, nomás dice que era un pez grande. Entonces Jonás fue tragado por un pez, que Dios no permitió que se lo comiera, que lo triturara, sino que nada más fue al estómago de aquel pez grande. Y ahí en el estómago de aquel pez, Jonás se arrepintió, que es una de las cosas que tú y yo debemos hacer todos los días cuando tenemos actitudes equivocadas. Jonás se arrepintió de todo corazón. Dicen que vino ese pez y lo vomitó. Qué casualidad, ¿verdad? Que no lo trituró. Qué casualidad que ahí, aún haber sido tragado por un pez, Dios tenía una oportunidad para Jonás. La historia termina donde dice que Jonás se fue corriendo a Nínive a predicar, a hacer lo que Dios le había mandado. Jonás tenía sus causas de por qué no quería hacerlo, porque sabía y conocía que Dios era misericordioso, que a lo mejor él iba a ir a hablar de arrepentimiento y de cosas a Nínive y Dios como quiera los iba a perdonar. Entonces Jonás prefirió sacarle la vuelta al parche y hizo su voluntad. Se embarcó en aquella embarcación y nomás trajo tragedia. Cuando usted y yo nos embarcamos con el corazón no confiado en Jesucristo, con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias decisiones, muchas veces causamos angustias en la familia, en los trabajos, en los lugares a donde estamos, porque no tenemos la dirección del Espíritu Santo. Pero si usted y yo decidimos ser obedientes, que fue lo que decidió Jonás, Jonás tuvo la oportunidad de Dios de volver a empezar. Usted y yo tenemos la oportunidad de volver a empezar todos los días con ese Dios maravilloso. Recuerde que a usted se le ha dado una autoridad delegada por Dios. Se la dio Dios. Él se la dio y es que Satanás está debajo de nuestros pies. ¿Y sabe por qué está debajo de nuestros pies? No porque usted sea tan buenito, porque Él pagó para que estuviera debajo de nuestros pies. Con su sangre preciosa en esa cruz del Calvario, no le importó qué clase de pecador soy yo, qué clase de pecador es usted. Él solamente dijo, tengo que formar mi reino en la tierra. Voy a llamar a mis hijos. La credencial para que ellos pasen a ese reino es que acepten a Jesús como su Salvador. La forma en que ellos pueden ser limpios de todo pecado, de toda agresión, de toda herida, de todo corazón quebrantado, es que la sangre de Cristo los cubra desde su cabeza
hasta sus pies. Y una vez que usted recibió la aceptación de la salvación, tiene que haber un cambio de vida muy significativo en su vida. Que si usted iba caminando así, al momento en que Jesús llega a su vida, usted ve un cambio completamente. Y ahora camine hacia la voluntad de Dios, dejando la vida de muerte y de pecado que usted llevaba por una vida eterna que Dios le ha prometido, con todas las promesas escritas en su libro, para que usted las tome. Y deje de empezar a oír la voz de Satanás cuando le dice, esto no se puede. No se puede volver a comenzar. Estás muy herida, te han lastimado demasiado. No puedes volver a confiar. Esas son las mentiras que él continuamente está susurrando. Y yo quiero decirle que tenemos que ser muy sabios delante de Dios, porque no es tanto de perdonar y confiar y volver a empezar, no. Sino empezar a discernir y decirle al Señor, Señor, ¿dónde quieres que vaya? ¿A quién quieres que perdone? ¿Qué es lo que de qué manera quieres que tú actúes? Por ahí los hermanos Garzón, ahora que vinieron, nos decían de aquellas pulseritas, what will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Yo durante mucho tiempo puse en obra esa frase, no traía la pulsera, pero la puse en mi corazón. ¿Qué haría Jesús? No, ¿qué haría Pati? Porque Pati a veces quiere salirse y pedirle 5 minutos al Señor para salirme de su orden. Pero quiero decirle que nosotros, una vez que hemos sido lavadas por la sangre del Cordero, esos 5 minutos que a veces tenemos nos cuestan caros y pagamos consecuencias. Porque nosotros ya conocemos, nosotros no estamos ignorantes de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos un manual que tenemos que leer. Nosotros tenemos el deber de ser intercesores de los nuestros. Y con esto termino. Ore por su familia. Ore por toda circunstancia que usted cree que no tiene remedio. No etiquete los pecados. No etiquete a las personas. No sea usted quien los juzgue y le diga, este sí tiene oportunidad y este no tiene oportunidad. Pónganlo en las mejores manos, las manos de Dios. Tal vez en su familia hay un hijo que está dando mucha lata. Hay un hijo que no ha querido entender. Tal vez su esposo le está diciendo que no quiere vivir a su lado. Tal vez su esposa le ha sido infiel, porque ahorita desgraciadamente ese pecado de infidelidad y de adulterio ya no tiene género. Ese pecado, aunque ya vimos que desde la antigüedad pues era una mujer a la que pescaron en el mismo acto del adulterio. Pero cada vez se ha hecho más permisivo el mundo. Cada vez aceptan más lo que no es de Dios. Las cosas buenas las hacen como malas y las malas como buenas, dice la palabra. Eso significa que estamos en los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos tenemos que tomarnos, asirnos del Espíritu Santo y de su mano para no ser confundidos y no ser arrastrados por las mentiras del diablo. Yo no vengo a predicar a Satanás. Yo vengo a predicar al que nos da una oportunidad todos los días. Pero es importante que la verdad nos haga libres. Y una verdad solamente sale cuando nosotros desechamos la mentira. Y aunque Él es el padre de la mentira, la palabra de Dios dice que la verdad nos va a hacer libres y la verdad es Jesús en nuestras vidas. La verdad es que su palabra cobra vida en nuestras vidas cuando tenemos fe, cuando le creemos a Dios y cuando la ponemos por obra. Usted quiere poner por obra esta mañana, póngase de pie. Vamos a interceder juntos por nuestra casa, por nuestra familia. No permitamos que Satanás esté destruyendo familias y que seamos los instrumentos nosotros que le estamos dando las armas a él para que tenga de qué manera torturar, terminar o manipular la vida de los nuestros. Cuide su boca, bendiga a los suyos. Cuide su boca, que es un arma que Dios le ha dado para bendición y no para destrucción. Edifique, no destruya. Hay un pasaje en Efesios que dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Usted sabe esta mañana que Dios está escuchando lo que yo le he predicado a usted. Yo no sé por qué se lo prediqué esta mañana. Yo siempre le pido al Espíritu de Dios que me ayude a traer un mensaje, que dé armas al pueblo para librar las batallas diarias y para defender lo que Dios nos ha confiado. Yo quiero decirle esta mañana que hay un cofre abierto para usted con promesas, pero hay algo que Dios le ha entregado en sus manos, que es su familia. No permita
que el diablo venga a despojarlo de lo que Dios le ha confiado. Cuando usted formó una familia, fue desde el momento, tuviera o no tuviera hijos, que usted hizo votos delante de Dios, que usted hizo pacto delante de Dios, en las buenas y en las malas, decimos con tanta facilidad, pero cuando llegan las malas, abrimos nuestros pensamientos y nuestra mente al adversario para que susurre a nuestros oídos. No se puede volver a empezar, hay que empezar todo de nuevo. No puedes perdonar, estás tan herida. Él quiere convertirnos en una víctima cuando Dios nos trajo para ser victoriosos. Cuando Dios nos permitió la vida para que tú y yo saliéramos triunfantes. Cierra tus ojos. Déjame orar esta mañana. Padre, vengo delante de ti, Señor, presentando en tu presencia cada vida representada en este lugar, Señor. Cada familia que tú formaste, cada hijo, Señor, cada esposo, cada esposa, cada líder, Señor, cada miembro de esta comunidad, papá. Porque sé que tú los trajiste con un propósito, Señor. Porque sé que tú querías que la victoria en sus vidas, Señor, fuera para que ellos fueran testigos fieles de que tu reino existe en la tierra, Señor. Sabemos que un día iremos a tu presencia. Pero mientras ese día llega, papá, quiero poner delante de ti esta congregación esta mañana, para que seamos los más fieles, Señor, en representarte, los más fieles en decirle a la gente que sí se puede vivir diferente, los más fieles en decirle a la gente que hoy es un día de cambio y de oportunidad para ellos. Papá, esta mañana quiero presentar a tus hijos, para que cada matrimonio que le ha pasado, Señor, por la idea, el separarse o el divorciarse, hoy puedan estar tomados de un lazo de tres, Señor, el Espíritu Santo, ella y él, a través del Espíritu Santo para su vida. No permitas la destrucción de familias, Señor. Que Ágape no sea un lugar donde el divorcio separe a hijos y padres, Señor. Padre, esta mañana yo ruego, papá, para que todo este mensaje caiga en tierra fértil, Señor, y el que tenga oídos para oír, oiga y lo ponga en práctica en su vida. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solo oidores, papá. Padre, perdónanos. Perdónanos porque muchas veces hemos actuado almáticamente según nuestra situación o nuestra circunstancia. Perdónanos porque al sentirnos heridos, Señor, muchas veces hemos querido tomar venganza, Señor, o tomar actitudes equivocadas de acuerdo a tu perfecta voluntad. Hoy nos rendimos delante de ti, papá. Levante sus manos esta mañana y dígale: aquí estoy, Señor. Abre mis oídos espirituales, Señor, para oír tu voz, Señor. Y cierra mis oídos, Padre, a las mentiras que Satanás susurra. Cierra mis oídos a la conveniencia de mi yo. Por último, papá, te pido que cada uno de nosotros podamos morir día a día a nuestro yo, a nuestro egoísmo, a nuestra vanidad, y que podamos, Señor, darte buenas cuentas el día que tú nos llames a tu presencia, y que lo que nos has confiado no le hemos cedido el territorio a nuestro enemigo. Que Dios te bendiga esta mañana.